Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la profecía del profeta Nahum, cuyo nombre significa consuelo, y trae un mensaje de juicio a los enemigos de Dios. Y ese mensaje de consuelo precisamente era porque en ese tiempo la ciudad de Nínive rechazaba precisamente, ¿no?, ese mensaje de arrepentimiento, que en la actualidad también toda la humanidad rechaza ese mensaje de arrepentimiento, porque hay una característica de la mayor parte de la gente, aún con los constantes llamados y enseñanzas sobre la salvación a través de la Escritura Sagrada, el hombre prefiere tomar sus propios caminos y decisiones sin tener un encuentro verdadero con nuestro Dios. Y eso es lo que vemos que está sucediendo en la actualidad. Ya la gente ya salió de vacaciones, ya se prepara para celebrar lo que ellos llaman Semana Santa, que de Santa no tiene nada, y que rechazan precisamente esos hermosos mensajes que Dios nos da a través de sus sagradas escrituras, llamándonos a toda la humanidad al arrepentimiento, que dejemos esos caminos y que tengamos un encuentro con el Dios verdadero. Veamos qué nos dice Isaías 53, versículo 3. El profeta Isaías. Si alguien me quiere dar lectura. ¿53.3? Sí. 53.3 dice así, hermano, la letra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 3. Sí, el 3 nomás. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Precisamente algo muy importante, dice, el Señor es rechazado y despreciado por todos los hombres. No fue valorado ni fue aceptado en ese tiempo, menos ahora. Porque ¿qué hacen? ¿Qué celebran en estos días? Su crucifixión, su muerte, pero en una forma en la cual las Escrituras no nos dice que tenemos que hacerlo así, porque nuestro Señor no fue un delincuente para que lo festejemos por medio de una cruz. Recordemos que esas eran prácticas que celebraban los romanos, que todos los que infringían sus leyes tenían que ser muertos en una cruz, clavados, ponerlos en las avenidas principales, para que todo eso le acontecía a todos los que violaran sus leyes. Entonces, eso nosotros, aquí en la Escritura, no nos han enseñado a hacer eso. Ni andar en las calles con ramos, como ahorita que venían y que nos pararon para que pasara el que le llaman el sacerdote, con todos los pobres señores que apenas se pueden caminar, y como no pueden caminar, pues al muñeco que traían le pusieron unas rueditas para poderlo, ¿no?, en lugar de cargarlo, porque venían con su bastón, apenas se podían caminar. Pero rechazan la verdad, no se arrepienten de esas prácticas idolátricas que nuestro Dios aborrece.
y que en su momento pues también el pueblo de Nínive y el pueblo de Judá llegó a practicar. Entonces dice, varón de dolores, señala que su vida estuvo marcada por un sufrimiento profundo y constante, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Porque dice la Escritura, los suyos vino y los suyos ¿qué? Le rechazaron. ¿Cuántas veces hemos escuchado el llamado de nuestro Dios para que nos arrepientamos de nuestros malos caminos, de nuestras malas actitudes, de nuestras malas palabras? Diario nos habla a través de su Escritura para que nos arrepintamos y lo busquemos verdaderamente de corazón. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese rechazo, no solo sufrió físicamente por todos los golpes, todas las burlas que le hicieron, lo hicieron cargar una cruz, sino también el sufrimiento emocional y espiritual, que ahora en la actualidad pues no se conoce. La gente lo ve como algo normal, como algo simple, y no le dan el valor precisamente a lo que dice la Escritura. Sigue diciendo, experimentado en quebranto, conoció íntimamente la tristeza y la angustia extrema. ¿Por qué? Porque dice como que escondimos de él el rostro. Cuando nosotros rechazamos esa invitación, como hacía el apóstol Juan, cuando andaba predicando en el desierto, el bautizo ¿de qué? De arrepentimiento. Y decía, arrepiéntase que el reino de los cielos se ha acercado. Esa invitación en la actualidad también se hace a toda la humanidad, que haya un arrepentimiento sincero en cada uno de los seres que habitan este mundo, y que no escondamos precisamente el rostro ante el llamado de nuestro Señor, porque Él quiere tener un encuentro íntimo con cada uno de nosotros. ¿Y cómo reacciona la mayoría de la humanidad? Escondiendo el rostro, despreciándole y dándole baja estimación. Este versículo resalta el contraste entre la divinidad del Señor y la humillación que aceptó por el bien de todos en general. La mayoría se resiste a las enseñanzas de nuestro único y querido Maestro, el Señor Jesucristo. Veamos qué nos dice Juan 3, Evangelio de Juan 3, versículos 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Sí, 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Amén. Amén. Entonces, aquí nos explica que la condenación radica en que la luz, nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas del pecado debido a sus malas obras. Y esas obras que están por hacer en el mundo son obras buenas para nuestro Dios.
Él se agrada con eso. Se agrada con lo que venían haciendo todas esas personas sin darse cuenta del error tan grande. Ayer en la escuela me decía una alumna, es que va a ser Viernes Santo. ¿Santo de qué? Le digo, ¿sabes? ¿Conoces el significado de la palabra santo? No, es que, no, le digo, santo significa apartado. Tenemos que apartarnos de los malos pensamientos, de las malas palabras, de las malas decisiones, de los malos caminos. Porque de santo no tiene nada. Y nosotros estamos santificando el día de reposo, porque estamos cumpliendo con la ley de nuestro Dios. Nos estamos gozando el estar delante de la presencia de Yahvé, reconociéndole, glorificándole, haciendo su voluntad, buscando su rostro de día y de noche. Porque quienes hacen lo malo aborrecen la luz y la evitan para no ser reprendidos ni expuestos, prefiriendo la oscuridad a la verdad. Nosotros les hablamos a la gente, los exhortamos, los invitamos, pero ¿qué hacen? Rechazan la luz, prefieren seguir viviendo en la oscuridad. Una persona que me dijo, no voy a cambiar de religión, quiero que nada más que me enseñe. Digo, es que yo no tengo ningún poder para hacerla que cambie de religión. Yo únicamente soy un mensajero. A mí no me está rechazando. Está rechazando la invitación que Dios le está haciendo a través mío. Yo no tengo ningún poder para convencerle. Y ni creo que me voy a enojar con que me diga eso. Al contrario, voy a orar por usted para que Dios toque su corazón, le quite esa dureza y usted reconozca y se arrepienta y deje de rechazar el arrepentimiento y esa invitación que Dios le está haciendo personalmente. Todo aquel que practica el mal odia la luz y no se acerca a ella para evitar que sus obras sean expuestas o reprendidas. Esto fue exactamente lo que le pasó a Nínive. Amaron más las tinieblas que la luz en los tiempos del profeta Nahum, en el siglo VII a.C. Su profecía se sitúa tras la caída de Tebas en el año 663 a.C. y antes de la destrucción de Nínive en el año 612 antes de nuestro Señor de Jesucristo. Durante el declive del imperio asirio y bajo el reinado de Manasés o Josías en Judá, como juicio divino por su crueldad y opresión, consolando así a Judá. ¿Qué hizo el rey Manasés? Hijo del rey Ezechías, ¿qué hizo? ¿Hizo lo bueno delante de Dios? No. Se le conoce como uno de los reyes más impíos que hubo en el reino de Judá. Prefirió lo malo, porque revirtió activamente y de manera sistemática las reformas religiosas que su padre había implementado, mientras el rey Ezequías buscó purificar el culto a Jehová. Manasés reinstauró, primero, la idolatría y las prácticas paganas con mayor intensidad, haciendo lo contrario a lo que había hecho el rey Ezechías, su padre. Lo hizo con más intensidad, ¿no? de restaurar la idolatría y las prácticas paganas. Y dice, las principales reformas o contrarreformas que Manasés hizo contra la obra de su padre fueron reconstrucción de los lugares altos de adoración,
que el rey Ezequías había derribado y destruido. También implementó la idolatría en el templo de Yahvé. Manasés no solo adoró a otros dioses, sino que profanó el templo de Jerusalén, el centro del culto a Dios, establecido por el rey Ezequías. Al construir altares para Baal y levantar imagen de Acera y colocar un ídolo tallado entre el santuario. Y algo peor hizo la adoración, implementó la adoración astral, introdujo la adoración a los astros y planetas en los atrios del templo. Hizo también la reapertura de prácticas ocultas, fomentó la hechicería, la adivinación, la brujería, consulta mediums y videntes, prácticas que estaban estrictamente prohibidas por la ley mosaica, que el rey Ezequías había intentado restablecer. Hizo el sacrificio infantil. Manasés practicó el sacrificio de sus propios hijos en el fuego como ofrenda a dioses falsos como Moloch. Derramó sangre inocente. Se menciona que Manasés llenó de Jerusalén de sangre inocente, persiguiendo y matando a quien se oponía a sus medidas. El rey Ezequías había centralizado la adoración en el templo y destruido los objetos de idolatría, incluyendo la serpiente de bronce. Manasés tomó el camino opuesto, consolidando una apostasía que marcó el camino de Judá hacia el exilio, a pesar de que la narración bíblica en Segunda de Crónicas, tras ser capturado por los asirios, Manasés se arrepintió al final de su vida y trató de quitar los ídolos que había puesto, aunque el pueblo continuó adorando en los lugares altos. El mensaje del profeta Nahum a los asirios y a los que rechazan en la actualidad es profundamente inquietante y a la vez sencillo, y dice algo así: Dios los destruirá, los devastará, los humillará por completo a ustedes y a su pueblo por su flagrante maldad, derramamiento de sangre e injusticia contra los inocentes. Y el profeta Isaías nos hace una reflexión en Isaías 55, versículo 6. ¿Qué dice Isaías 55, 6? 55, 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Y ese mensaje precisamente es una invitación a buscar a Dios con urgencia y arrepentimiento sincero, aprovechando el tiempo de gracia antes de que sea tarde. Porque la gente trata de buscar el tiempo de la gracia con los ídolos, con las tradiciones, con las cosas materiales, como le pasó al pueblo de Nínive. Vamos a ver el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 8. Versículo 8, ¿qué dice? 3, 8. 8, 9, 3, 8, 3. 3,
3, 8 y 9. ¿Eres tú mejor que no Amón, que estaba sentada entre ríos cercadas de aguas, cuyo baluarte era la mar, y del mar su muralla? Etiopía era su fuerza, y Egipto sin límite. Put y Libia fueron en tu ayuda. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo precisamente a Nínive? ¿Eres tú mejor que no Amón, que estaba sentada entre ríos, cercada de aguas, cuyo baluarte, una de sus murallas era el río Tigris, y tenía unas murallas que tenían una altura de 30 metros, y él asentaba como fortaleza su fuerza, que no le hacía falta agua al pueblo, que no le iba a pasar nada, porque aparte había hecho una alianza militar con Etiopía, con Egipto, con Put y Libia. Entonces se sentía poderoso, que nada podía hacerlo desaparecer, porque toda su fortaleza estaba puesto en ese poder militar, en esa alianza militar que ellos habían hecho con estas naciones, y que estaban rodeados del río Tigris y sus bardas tan altas que tenían. Y así en la actualidad nosotros ponemos nuestras fortalezas en lo económico, en lo material, en las tradiciones, en el dinero, y pensaba que no le iba a pasar nada. ¿Y qué dice el versículo 10? ¿De Nahum? Sí. Dice, también ella fue llevada en cautiverio, también sus chiquitos fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus magnates fueron aprisionados con grillos. Entonces vemos que Tebas era una ciudad egipcia que también estaba asentada junto al río Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y agua por muros. Tebas estaba protegida por una defensa natural, el río Nilo. Egipto era su fortaleza. También Egipto y sus límites, Put y Libia fueron sus ayudadores también. Notemos que Tebas también tuvo una defensa con una coalición militar, y ahí está Etiopía, Put y Libia, de tal manera que tenía una defensa natural y tenía una defensa militar por coalición. Y el versículo de Dios nos dice, sin embargo, aún con todas estas defensas, ella fue llevada en cautiverio. En resumen, todas las defensas que tenía Tebas fueron inútiles, y Tebas cayó y desapareció. Y esa descripción que da el profeta Nahum sobre Tebas, los ninivitas lo conocían muy bien, porque fueron sus ejércitos los encargados de destruir a Tebas, así como el profeta, así como si el profeta les estuviera diciendo, ¿recuerdas lo que le hiciste a Tebas? Eso mismo te acontecerá a ti. Pero los ninivitas no se volvieron a Dios, aun cuando estaban viendo el final de otros, bajo la advertencia del profeta, ellos preferían confiar humanamente en sus murallas que rodeaban Nínive, más de 30 metros de alto, y podían confiar en sus acueductos que tenían del río Tigris, en el cual estaba sentada Nínive y que tenía agua para la población, y podían confiar también en su soberbia, que es lo que les sucede a otros, pero no a ellos. Es como aquel hombre que lee el Evangelio creyéndose prosperado y que
podría tener sus propios proyectos de vida, que nada le puede suceder a él. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las religiones allá afuera? Tienen sus propios criterios, tienen sus propios proyectos de vida y diciendo que le sirven a Dios, siguiendo las tradiciones que son equivocadas, que son mentira, y que por eso Dios, a través de estos mensajes, nos da precisamente una exhortación para que no nos suceda como lo que le pasó a Nínive y le pasó a Tebas. Porque ya ven que la mayoría de las religiones ponen su fortaleza en todo lo que recolectan, en todo su poderío económico, pero nunca en la fe de Dios. Porque decía una paciente hace rato que iban a ir a bendecir su casa, y yo le preguntaba, ¿y cuánto le van a cobrar? Porque le van a cobrar, y para ir a su casa no le va a cobrar 50, 100 pesos, ¿no? Le va a cobrar bien. Dice, sí nos va a cobrar. Le digo, las bendiciones de Dios son gratis, Él no cobra. Le digo, ¿no? Entonces tenemos que buscar la bendición de Dios, no las cosas materiales, porque las cosas materiales se van. Y eso, pues no es una bendición, porque es un negocio que está haciendo el que se dice ser representante de Dios, porque está poniendo por sus propios medios y buscando en sus propios proyectos, así como lo hace la mayoría de la humanidad, hacen planes y proyectos y dicen vivo, y sin saber que no han tenido un encuentro con el Salvador. El hombre que proyecta su vida como si no existiera Dios en su vida, como que la vida no es corta, como lo que se vive es hoy, y en ese tiempo desprecia, menosprecia y desestima las enseñanzas y el amor de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, mientras que en sus propios proyectos deja de buscar a Dios. Esto fue lo que hizo Nínive. Entonces el profeta Nahum, en el capítulo 3, 11 y 13, aquí compara la ciudad como si fuera aturdida, como lo hace la embriaguez. Veamos qué dice el capítulo 3, versículos del 11 a 13. Capítulo 3, estamos viendo en el capítulo 3, versículos del 11 al 13. Tú también serás embriagada, serás encerrada, tú también buscarás fortaleza a causa del enemigo. Todas tus fortalezas, higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirán tus barras. Amén. Amén. Entonces dice, tú también serás embriagada. ¿Por qué sería embriagada? Precisamente porque buscó refugio en el enemigo, se sintió fuerte. ¿Qué es lo que hace cuando alguien está bajo el efecto del alcohol? Se siente valiente,
entonces es agresivo, busca su fortaleza precisamente en algo que es débil, que es endeble. Y sigue diciendo, dice, ¿no? Buscarás fortaleza a causa del enemigo. Y si dice, siendo todas sus fortalezas, cual higueras con brevas. ¿Sí saben qué es una breva? La gente dice, allá hay una higuera, pero no es higo. El higo es pequeño, es jugoso, y la breva es más grande y es insípida y es ácida. Esa es la diferencia entre el higo y la breva. Entonces se le conoce como el falso higo. Entonces le está diciendo que con todas sus fortalezas iba a ser así débil y endeble, por eso le está diciendo, ¿no? Que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. No tienen esa fuerza, no tienen esa verdad que solamente nuestro Dios nos fortalece, y que no debemos de buscar la fortaleza en lo material, en lo sencillo, en lo falso, en las cosas materiales, en el poder económico, en el poder social, en el poder político, sino ¿en qué? En la palabra de nuestro Dios, porque esa es nuestra fortaleza. Y nos está poniendo esta profecía que rechazaron el arrepentimiento, lo que pasó con el pueblo de Nínive y con el pueblo de Tebas, y lo que pasó también con el pueblo de Judá a consecuencia de lo que hizo, ¿no? Precisamente Ezechías, y pensó que haciendo eso iba a obtener precisamente la protección, pero ¿cuál fue? También fue apresado y también fue llevado como esclavo, y con eso les demostró que las grandes fortalezas que tenía Nínive y las que tenía Tebas para alardear, eso no iba a ser absolutamente nada. Porque estaba cimentado precisamente no en la verdad, no en la divinidad de nuestro Dios, sino precisamente en sus falsas fortalezas, en sus falsas alianzas militares, que sentían que no había ningún poder que los pudiera mover, que pudiera pues terminar. Se sentían poderosos porque decían, tenemos la protección del río Nilo, el río Tigris, y las grandes bandas, ¿quién las va a derribar? No, sin embargo, fueron destruidas, porque ante el poder de Dios nada se puede sobrevivir. Y los asirios tenían que ser llevados a un punto donde por misericordia de Dios se quebraban al extremo de darse cuenta cuán frágiles eran, pero su soberbia ocultó esa fragilidad de la cual ellos, aquí el profeta Nahum nos está exponiendo. Dice aquí, en el esplendor de Asiria pulgan con una pulga grande que ataca a los sembradíos. Es pequeño, pero lo suficiente para destruir los sembradíos. Es lo que dice aquí el Señor, porque Nínive sería devorada vorazmente como lo hace el pulgón cuando arruina los sembradíos, aun cuando la población era abundante, como langostas o el langostón. Esto no les serviría de nada ante la situación futura, la cual van a ser expuestos por causa de su rebeldía. Aún la gente importante de Nínive pasaría aprietos, nadie se salvaría, ni su poder político, ni económico, ni decir yo estoy bien con Dios, pero no era el Dios verdadero, sino eran sus falsos dioses a los que ellos no tenían esa confianza y depositaban todo
aquí muestra precisamente que todos ellos iban a ser devorados. No iba a quedar nada de ellos. Dice el versículo 17, dice: multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, el pulgón hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como langostas, de langostas que se sientan envalladas el día de frío. Salido el sol, se mudan y no se conocen el lugar donde estuvieron. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. No hay cura para tu quebradura, tu herida se encrudeció. Todos los que oyeron tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu malicia. Su misma maldad por rechazar el arrepentimiento, esos mensajes de esta profecía que el profeta Nahum les llevaba, cuyo nombre significa consuelo, porque él traía ese mensaje de consuelo. Lo único que tenían que hacer, en lugar de seguir siendo enemigos de Dios, tenían que arrepentirse y buscar sinceramente la verdad. Y así nosotros tenemos una misión de ir por todo el mundo a llevar este mensaje de verdad, de la justicia de nuestro Dios, de amor, decirles que se arrepientan, porque esas tradiciones, eso que están haciendo, no es agradable ante los ojos de nuestro Dios antes de que sea demasiado tarde. Que Dios los bendiga y nos pase a vosotros. Amén.